Pasado el gran evento del Monte Carmelo, que fue el sacrificio, que descendió el fuego, que consumió todo el holocausto, y luego Elías entonces toma a los profetas de Baal, los decapita allí en el arroyo de Sison. Y Elías piensa, obviamente, después de esto, después del sacrificio, el Señor ha apaciguado su ira, porque eso significaba ese sacrificio, apaciguar la ira de Dios por el pecado de Israel. Y ahora sí iba a venir respuesta de Dios a través de la lluvia, que era lo que ellos estaban esperando, porque tenían que quitar toda idolatría para poder que el cielo se abriese otra vez y enviase la lluvia que era la necesaria para la sequía, para eh, poder ellos alimentarse porque estaban sufriendo. Bueno, entonces cuando Elías ve todo esto, él piensa, wow, qué maravilloso, ¿cierto? El gran evento que va a transformar los corazones de este pueblo, porque ¿qué otra señal más grande quieren? El verdadero Dios es Jehová, o sea, ¿qué más quieren? ¿De qué otra manera se puede demostrar que Dios es el que es? Y si viene fuego del cielo en esta demostración. Pues entonces cuando comienza, él envía el mensaje a Acab y le dice que unce tu carro y pues desciende y corre y ve a comer y a beber porque la lluvia ya viene. Obviamente que cuando usted ve que viene un aguacero, porque después de que Elías también tiene que orar por esa lluvia y es probada su fe y dice que 7 veces oró. Dice que vino, pues se veía una gran nube negra, o sea, el cielo se oscureció y cuando nosotros vemos el cielo oscuro, pues significa que vienen lluvias. Entonces salió corriendo detrás de, Acab sale corriendo en su carro, pero Elías dice que corrió mucho más rápido. La escritura dice que Elías estaba lleno del Espíritu de Dios, porque esto es algo sobrenatural, porque él no corrió una distancia corta, fueron muchos kilómetros que Elías corrió delante de Acab. Acab iba en su carro, me imagino tirado por caballos, y Elías iba corriendo y llegó primero. Pero uno dice, bueno, ¿cuál era la motivación de Elías? Ir a dar las buenas nuevas al reino de que Dios era verdaderamente el Dios de Israel, que Jehová Dios es verdadero. Y él pensó que Acab iba a tomar su posición de rey e iba a desalojar por completo toda idolatría y tal vez que le iba a decir a Jezabel, bueno, listo, usted no me trae más sacerdotes, usted se somete al rey de Israel, al Dios de Israel, que es Jehová, porque yo ya vi que es el verdadero Dios de Israel. Pero resulta que eso no es lo que pasa. Cuando ellos vuelven, eh, resulta que Jezabel, si nosotros estuvimos leyendo esos primeros versículos, cuando Acab llega a darle las noticias a las nuevas, pues a Jezabel, esta mujer se enoja y le mandó un recado a Elías y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de una de ellos, o sea, hablando de los profetas de Baal. Jezabel se enoja. Y aquí nos damos cuenta de quién era la que mandaba, quién es quien mandaba detrás del reino. No era Acab quien gobernaba Israel. Quien gobernaba Israel era Jezabel. Y sobre esto pues se ha hablado muchísimo. Sobre esto se ha hablado muchísimo en la escritura. Sobre el espíritu de Jezabel. Eh, y a veces se personaliza, a veces se quiere decir que hay una mujer con el espíritu de Jezabel, o sea, hay mucha inmadurez a veces en la interpretación de lo que es Jezabel. ¿Y por qué interpretación? Porque vamos a ver que Jezabel también aparece eh, en nuestros tiempos. Hay una Jezabel moderna
Y nosotros podemos ver a Jezabel en la iglesia, en la iglesia. Entonces, cuando uno va a estudiar un poquito este tema, tiene que ir a Apocalipsis, a el mensaje a la iglesia de Tiatira. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 29. Resulta que el Señor, cuando le envía este mensaje a esta iglesia que se llama Tiatira, allí menciona a Jezabel. Menciona a Jezabel. Entonces, vamos allí a Apocalipsis 2, a leer un poquito por qué el Señor está mandando este mensaje, a entender por qué y cómo se mueve Jezabel en los tiempos modernos. Hay una Jezabel moderna. Entonces, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ustedes saben que cada carta comienza con una descripción del Hijo de Dios. Y aquí describe al Hijo de Dios como el que tiene ojos como llama de fuego, o sea, aquel que todo lo escudriña, aquel que todo lo ve, el que puede ver lo que está oculto. No hay nada que se pueda esconder a los ojos del Señor. Él lo escudriña todo profundamente. Y también dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es ese bronce pulido. Ustedes saben que el bronce y los metales, obviamente, y las piedras preciosas, todas se refinan con fuego. Y el bronce, cuando se pule, queda totalmente brillante. Y esa es la apariencia de los pies del Señor. El bronce en la escritura también nos habla de juicio. O sea, es aquel que trae el verdadero juicio. Pero un juicio que es limpio, transparente, porque cuando usted tiene una vasija de bronce pulida, bruñida, como dice acá, pues usted hasta puede mirarse en ella, ¿no? Queda como un espejo. Entonces, es aquel el que puede hacer un juicio verdadero. Está hablando aquí y presentándonos al Señor con esta imagen. Comienza el 19 diciendo, el Señor siempre en las cartas a las iglesias de Apocalipsis, Él comienza resaltando lo bueno. Aquí nosotros vemos una característica del Señor. Generalmente nosotros siempre vamos a hablar de lo malo primero y después, si es que tenemos algo de misericordia, resaltamos algo bueno en alguien o en algo. Pero el Señor siempre va a mirar y rescatar primeramente lo bueno y después sí va a ir a hacer los señalamientos que tiene que hacer. Él comienza diciéndole a la iglesia, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, esta era una iglesia que tenía obras de amor y que era una iglesia que guardaba la fe, que servía, que tenía paciencia y que había crecido, porque cuando dice que las obras postreras eran mayores, o sea que había una madurez en obras de esta iglesia. Tenía obras que la hacían tener pues esa reputación delante del Señor. El Señor sabía que era una iglesia que estaba creciendo en fe. Y tal vez cuando habla de obras no se está refiriendo a obras sociales, se está refiriendo a las obras de fe que tiene la iglesia. En el 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y mire que son pocas, no son muchas. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte,
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, vamos a hablar un poco de Tiatira. Tiatira era una ciudad pequeña que estaba en medio de Pérgamo y Sardis. O sea, si usted traza una carretera, un camino, pues era una ciudad que estaba en medio de Pérgamo y Sardis, que son otras de las ciudades a las que el Señor le envía cartas también. Era una ciudad comercial, eso la convertía en un buen sitio para el comercio. ¿Qué se comerciaba allí? Telas, se comerciaba telas y sobre todo era famosa por la lana y por la tinta que era la púrpura real con la que se tinturaban pues los vestidos de la realeza o de la gente de alta, digamos que de alcurnia para su época, ¿me entiende? Porque el color púrpura no lo usaba el vulgo, sino que lo usaban era en las esferas de la gente de clase alta. Entonces, aquí en Tiatira habían unos sindicatos de comerciantes, habían unos sindicatos de comerciantes que hacían adoración a dioses paganos. Esos sindicatos tenían deidades como en este tiempo y en todo tiempo. Nosotros vemos que se hace esa conexión. Ustedes han visto que hay comerciantes que adoran y tienen sus amuletos, sus agüeros, Ahí usted puede entrar a veces a un local comercial y encontrar la ruda, porque hay gente que le tiene fe a la ruda porque dice que es prosperidad, o alguno tendrá colgada la sábila, o alguno tendrá un amuleto, o tendrá por allá un Buda. Bueno, pues en este tiempo, con mayor razón, había ese tipo de prácticas y los comerciantes estaban agremiados en sindicatos y tenían esos cultos a deidades paganas. Una de esas deidades pues era el Apolos y habían otros. Era una ciudad pequeña, pero fíjense que la carta Teatira es la más extensa, es la más larga que encontramos de esas cartas que el Señor envió a las iglesias. La ciudad también auspiciaba festividades en las cuales habían prácticas sexuales, orgías y todo este tipo de cosas idolátricas que se hacían. Algunos dicen que cuando el Señor se refiere aquí a Jezabel, pues se está refiriendo, está trayendo ese nombre que nosotros hemos estado estudiando allá con el profeta Elías, y lo está trayendo aquí y lo personifican. Algunos dicen que sí, era una mujer que estaba arrastrando a los creyentes y los estaba haciendo fornicar con este tipo de idolatría que ocurría aquí en Teatira. Y por eso dicen, la personifican y dicen que era algo real, que era una mujer que estaba allí contaminando y que tenía hijos y todo lo, o sea, literal. Usted podría darle como esa interpretación literal a lo que estamos hablando. Pero la mayoría de los estudiosos hablan de una interpretación no literal, sino más bien espiritual. El Señor estaba aquí refiriendo a Jezabel no como alguien que estuviese allí, sino más bien como algo que estaba pasando en medio de ellos y que estaba afectando, sí, a la iglesia y sí le estaba trayendo contaminación y le estaba haciendo pecar con la idolatría. Pero cuando hablamos de algo, estamos hablando es probable que haya sido una influencia doctrinal, una influencia de alguna palabra profética que se levantó en medio de ellos y empezó a contaminar a los hijos de Dios que estaban en esta iglesia en Tiatira y los hizo apartar de la verdadera adoración al Señor. Esto hablándolo espiritualmente. Pero cuando usted se mete a estudiar mucho esto aquí en lo que es la iglesia de hoy,
se habla del espíritu de Jezabel y también se tiende mucho a personificar este espíritu en mujeres. Se dicen que son las mujeres que seducen, que son controladoras, que son esas mujeres que toman el control porque seducen y están detrás de todas las cosas. Pueda que sí. Ustedes saben que nosotros como mujeres, y hablo como partícipe de este género, del género femenino, pues esto se puede dar porque somos sombra e imagen nosotros de algo, ¿no? Y nosotros hemos hablado muchas veces de esto y nosotros representamos eh, la parte natural, la parte del alma, la parte del cuerpo también. La iglesia también es el cuerpo de Cristo. Entonces somos las que estamos expuestas a esto. ¿Y una mujer puede ser seductora? Sí. Y de hecho nosotros vamos a ver más adelante cómo Jezabel quiere seducir. Y seduce, aquí dice, seduce, que seduce a los que enseña y seduce a los siervos y los lleva a fornicar. Sí, es una especie de seducción. Pues no es que los hombres no puedan ser seductores también, pero digamos que la seducción aparece como encarnada en la mujer. Esto entonces nos lleva a entender que era un tipo de enseñanza que se estaba dando aquí en la iglesia, que era muy seductora y era muy atractiva, pero era una enseñanza de tipo carnal. O sea que cuando nosotros vamos a interpretar y vamos a leer esta carta que está en Apocalipsis dirigida a la iglesia en Tiatira, tenemos que ir a ver que esta era la iglesia carnal. Esta era la iglesia que tenía un contacto con la carne y que la carne y de la carne habían nacido cierto tipo de enseñanzas que estaban seduciendo y estaban haciendo apartar a los hijos de Dios del verdadero culto a Dios para que se fueran tras los ídolos. Usted me va a decir, bueno, ¿y entonces qué enseñanzas pueden ser seductoras y pueden ser carnales? Muchas. Hoy nosotros tenemos dentro de la iglesia enseñanzas sensuales, carnales, que pueden extraviar. Una de esas enseñanzas es la enseñanza de la prosperidad. Aquellos que predican la prosperidad están motivando, están siempre exaltando a la carne para que se vaya atrás de cosas que son del mundo y se olviden del Señor. Hacen un culto extraño. Y hay muchas enseñanzas que son sensuales, que nacen de la sensualidad del hombre, que no nacen en el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que interpretar esto con ojos espirituales. Y si uno sigue leyendo en el versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿se dan cuenta que es una doctrina? A los que no tienen esa doctrina. Comienza hablando de Jezabel, pero termina hablando de una doctrina. Y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa. O sea que era una doctrina carnal, nacida en la carne, que los llevaba a tener un conocimiento profundo de algo que ellos estaban interpretando allí como las profundidades de Satanás y tal vez eso los estaba desviando. Algunos hablan de estas doctrinas también, las relacionan cuando dice que son las profundidades de Satanás, con aquella doctrina de la liberación que se ve mucho en la iglesia y donde aún se habla de la cartografía espiritual, donde se habla de sacar esos demonios y esos entes espirituales pues que están gobernando sobre una ciudad o sobre una nación. Entonces, algunos lo relacionan con eso. Es probable, no podemos decir que no. Puede ser que tenga algo de eso, pero lo que nosotros tenemos que tener claro en este momento es que esto era una enseñanza que estaba
se estaba dando aquí en esta iglesia en Teatira, que tenía mucho que ver con la profecía y que estaba desviando los corazones de los hijos de Dios. Ellos se habían contaminado con esto y en lugar de estar haciendo el verdadero culto al Señor, se estaban extraviando. Entonces, el Señor, ¿cómo los amonesta? Pues de esta manera. En el 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido en mi Padre. Lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que esto tiene que ver con nosotros, obviamente. Nosotros no podemos pensar que los mensajes de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis son aisladas, sino más bien que tenemos un mensaje. Si hacemos de todos estos mensajes a cada iglesia, hacemos uno solo, es lo que el Señor nos está advirtiendo. O sea que esto está ocurriendo hoy día también en medio de nosotros. Hay un mensaje sensual, hay un mensaje que manipula. Cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de manipulación. Y tenemos que hablar entonces que el que entra a manipular es la carne, porque la carne quiere manipular el espíritu. Y entonces seduce y hace que los hijos de Dios se aparten del verdadero culto al Señor y vayan a adorar otra cosa que no es Dios. Se cae en el engaño. Y eso era lo que estaba pasando en Israel. Entonces, cuando hablamos de Jezabel, hablamos de qué? De manipulación. Entonces, Jezabel era la que estaba detrás del poder de Acab. Realmente ella era la que estaba gobernando. Acab no dice nada cuando ella envía amenazas a Elías. Acab no le dice, mire, pero es que yo acabo de ver que Dios, el Jehová, nuestro Dios, es nuestro verdadero rey. Acab no dice nada. Acab sencillamente está bajo el hechizo de esta mujer, que él se casa con ella, con esta mujer impía, con esta mujer pagana, porque hace una alianza con el rey de Sidón, que era el papá de Jezabel, porque le convenía tener una alianza política y estratégica, y por eso es que él no hacía tampoco nada, porque él tenía una posición cómoda aquí, donde tenía las cosas para de su prosperidad en su reino, y no quería entonces perder todo lo que tenía, sino entonces se rendía bajo el dominio de Jezabel. Aquí vemos entonces cómo estas doctrinas pueden hacer que los hijos de Dios sigan sometidos bajo el dominio del mundo, con la prosperidad del mundo, con las cosas que el mundo les da, y no se paga el precio de la verdadera adoración a Dios, de ser el pueblo escogido de Dios y de negarse a tantas cosas que el mundo ofrece. Entonces Jezabel estaba detrás de todo eso. Cuando Jezabel envía entonces mensajeros a Elías, eh, dice en el versículo, a ver que estoy en otro lado, está aquí el 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías recibe este mensaje y fíjese que aquí comenzamos a ver algo. Por eso dice la escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Elías recibe este mensaje y él tiene miedo. Él acaba de ver al Dios de Israel, al Dios grande y poderoso, descender fuego del cielo. Él acaba de recibir una unción especial para correr un poco de kilómetros y en una velocidad tremenda porque iba delante del carro de Acab. Pero apenas se encuentra con Jezabel, Elías comienza a tener miedo y se siente amedrentado por aquellas amenazas. Y entonces huye, dice que se va a Berseba, que está en Judá. Recordemos que él estaba en el territorio de Israel, allá donde están las 10 tribus. Judá e Israel tienen un límite porque están separados.
O sea que cuando él se va para Judá, él se está escondiendo porque él sabe que allá no lo van a buscar. Allá en Judá no se van a ir a buscarlo porque está en el territorio, digamos, enemigo para, para los de Israel. Y dice que dejó allí a su criado. Ya sabemos que el criado apareció recién en la escena anterior, pero era como costumbre en la época que los grandes profetas tuviesen un criado, ¿no? Alguien que les sirviera. El 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. O sea, Elías caminó durante un día y obviamente se cansó muchísimo. Camino del desierto, o sea, tomó el camino del desierto. ¿Qué hay en el desierto? Pues no hay nada, no hay mucho. Pero dice que había un enebro. Un enebro es un arbusto que está en el desierto. Es un arbusto espinosito, tiene pocas hojas, las hojas son más bien como parecidas a las de los pinos. También tiene unas bayitas, unos fruticos que se comen y de ahí también sacan estaba estudiando un poquito sobre eso y creo que de ahí decía alguien que sacan este licor que se llama la ginebra. Entonces Elías se sentó, se recostó debajo de ese arbusto, pues obviamente ustedes saben el calor del desierto. Y y dice allí mismo en el 4 dice que, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira, aquí estamos viendo a Elías en esas pasiones entrar en una depresión. Elías, después de semejante manifestación de Dios, entra en una profunda depresión. Y vamos a analizar un poquito por qué entra Elías en esta depresión. Elías entra en depresión porque él piensa que después de tal manifestación de poder de Dios, después de todo lo que él hizo, arriesgar su vida, exponerse, confrontar al pueblo, todo lo que hizo delante de Acab, él piensa que eso va a ser suficiente y que el pueblo va a convertir su corazón después de ver esa señal tan maravillosa. Y resulta que no pasó eso. Elías se decepcionó. Y Elías mismo pensaba en su corazón, pero si eso tan maravilloso, tan extraordinario no sirvió para que este pueblo se convierta, entonces, ¿qué los va a hacer convertir? Y se sintió impotente y sintió que la carga era demasiado grande para él y que ya no había nada más que él pudiese hacer. Que definitivamente no había nada más que pudiese hacer para que este pueblo volviese a Dios. Y sintió todo ese peso sobre sí y dijo, yo no puedo hacer nada, me quiero morir. O sea, quítame esta carga porque yo no puedo con esto. No soy yo el que va a hacer volver este pueblo a ti, Señor. Mejor córtame. Yo no soy mejor que mis padres. O sea, se estaba identificando con el pecado de sus padres y estaba diciendo, yo no tengo nada de extraordinario. Soy un pecador también. Llévame, mátame, Señor. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en esta misma condición? La depresión es algo que es normal. A veces cuando nosotros nos dicen de alguien que está deprimido, que está pasando por momentos de depresión, pues siempre le sabemos cómo juzgar, ¿no? Juzgamos a esa persona y le decimos, pero bueno, ¿por qué está en depresión? Si Dios es grande, o si nosotros estamos fortalecidos, pues tendemos a juzgar. Pero mire que la depresión es algo que es normal en la vida del hombre y también en nuestra vida, en la vida del creyente. Y es muy normal y se ve mucho en la escritura. Grandes hombres de Dios han estado deprimidos.
empezando por Elías, pasando por Job, y aún si vamos a estudiar otro profeta deprimido, tenemos que ir a hablar un poquito también de quién, de Jeremías. Ustedes recuerdan a Jeremías, el profeta llorón, el que escribió Lamentaciones. Pues Jeremías también se deprimió y Jeremías también expuso su corazón delante de Dios y se quejó y también deseó inclusive no haber nacido. Y usted dice, pero wow, ¿por qué un hombre de Dios lleno de su espíritu? ¿Por qué un hombre de Dios que tiene el espíritu de Dios en esa magnitud puede llegar a tocar fondo? Quiero llevarlos también al profeta Jeremías para que veamos un poquito sobre esto. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Hay alguien con un micrófono abierto, creo. Rebequita, ¿quieres decirnos algo? Que no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. Sí, estaba abierto el micrófono, pero no se me escuchaba. Sí, Martita, buenos días con todos. Es importante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, porque, bueno, no sé de qué corriente y cómo llegó a este tiempo dentro de la iglesia, en que se piensa, o por lo menos se pensaba cuando me convertí realmente recién al Señor, ¿no? O empecé en el caminar con el Señor, pero una idea que había muy fija dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, es que el Hijo de Dios no tenía que pasar depresión, no tenía que pasar sufrimiento, el gozo tenía que estar siempre en el Hijo de Dios, porque Dios no pone eso, Dios no permite que un hijo de Dios padezca, sufra, esté deprimido, era visto hasta como algo totalmente contrario. Yo incluso tengo el caso de una amiguita que trabajaba en una escuela que no voy a mencionar, pero cristiana, que pertenecía a una congregación muy conocida aquí en el Ecuador. Y claro, ella tenía problemas porque tenía problemas bipolares, entonces tenía tratamiento, estaba en tratamiento y lógicamente tenía momentos en que le venían crisis. Y claro, cuando recibió la directora del colegio un certificado médico que necesitaba reposo porque estaba con una fuerte depresión, le costó el puesto, ¿no? Le sacaron le pidieron la renuncia porque un hijo de Dios no podía tener ese tipo de problemas. Entonces sí veo cómo ha habido este sistema de error, este sistema religioso que está gobernando aún dentro del pueblo de Dios y que aún sigue, ¿no? Que gracias a Dios y al Espíritu Santo que está haciendo su obra y mostrando todas estas cosas que si estamos en un proceso, como tú dices, es algo natural debido a la caída del hombre, lógicamente, pero estamos en ese proceso, en ese tratamiento de Dios, yo creo que es de desarrollar en nosotros la resiliencia porque sí que vamos a tener, el Señor no dijo que ya recibimos al Señor y nuestra vida va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos, como si Dios es un mago que cuánto tiempo hemos destruido nuestra vida, pero para ser restaurados es solo un chasquido de dedos de Dios y ya. Entonces, qué importante es no saber que un hijo de Dios sí pasa por estas cosas, que estamos en un trato, pero que la diferencia lo hace el tener al Espíritu Santo en nosotros y cómo el Señor va provocando en nosotros esa resiliencia para que si caemos nos levantamos y ahí está el poder de Dios. No en que ya no tengo depresión, porque la palabra misma dice, ¿no? Gozosos en la esperanza, no dice que estemos gozosos en la prueba, porque eso es pedirnos, ni Dios lo pediría, ¿no? Es algo tan cruel decir, tienes que estar gozoso en la prueba.
No, gozosos en la esperanza de que Dios nos va a sacar de la prueba. Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es lo que debemos hacer cuando estamos pasando, pero no nos manda a estar gozosos en la prueba. Es gozosos en la esperanza de que sí, el Señor nos va a sacar de eso y vamos a salir más fuertes de esta prueba. Entonces, qué importante es esto, tratar esto, Martita, porque todavía creo que hay dentro del pueblo de Dios esta idea, ¿no? De que así tiene que ser, o sea, gozosos, ¿no? Dios no puede permitir una prueba dura ni que me lleve a una depresión. Entonces, eso, Martita. Sí, señora. Gracias, Rebequita. Si estamos tratando con un alma y con un alma que caída, que está saliendo de esa condición hacia recobrar la imagen que se perdió, ¿no? Esa imagen de Dios que perdimos en nuestra alma y la estamos recobrando, pues vamos a tener estos episodios de depresión. Además, la depresión también puede venir aún por, por cuestiones físico-químicas. Hay alteraciones físico-químicas que nos pueden llevar a una cuestión también de depresión. Entonces, pero lo estamos analizando aquí, digámoslo, procesos del alma, de profetas, de hombres de Dios. Fíjense, vámonos a ver a Jeremías. Jeremías, uno se queda aterrado de escuchar a Jeremías, el gran profeta Jeremías, expresar estas palabras. Allá en el capítulo 20 del libro de Jeremías, desde el versículo 7, voy a leerles. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Fíjense que todo esto le sobrevino a Jeremías por causa de ese llamado profético, por causa de la carga que puso profética Dios en el corazón de Jeremías, que dice él que era algo que él no podía dejar de hablar. Venía destrucción, arrepiéntanse, viene destrucción, y Jeremías no podía dejar de decir eso. Y lo único que él recibía de eso era burlas, maltrato, y obviamente eso le trajo a Jeremías depresión. En el 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y mire que uno parece que Jeremías fuera bipolar, porque viene quejándose. En el versículo 11 al 13 hace una exaltación de Dios, inmensa, grandísima. Pero en el 14 vuelve y cae en depresión. Dice, maldito el día en que nací. Póngale cuidado. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Estas son palabras tremendas. Yo creo que usted ni yo hemos dicho nunca esto. Y sea el tal hombre como las ciudades, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. O sea que
Elías hasta maldijo, Jeremías hasta maldijo el día en que nació. No quería haber nacido para que no le tocara lo que le estaba tocando vivir. Él quería huir de todo eso. Entonces uno ve como una bipolaridad, o sea, como el Jeremías que está en su carne, en su alma, siente esto, pero el Jeremías del Espíritu entonces puede hacer una proclamación a Dios grandísima. Y dice el 16, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Oh, son duras palabras. Y estamos hablando el profeta grande, Jeremías, uno de los profetas mayores. Entonces, esto de la depresión, tenemos nosotros que entender que hace parte de la vida del creyente. Puede ser que la depresión que estaban viviendo los profetas era por causa, obviamente, de la carga, de la obra de Dios. Puede que a nosotros la carga de la obra de Dios no sea la causa de nuestra depresión, aunque yo he visto que muchos siervos de Dios también se deprimen, porque por más que se esfuerzan, por más que hacen, por más que trabajan, tampoco ven reflejado el resultado de su labor. Pero la depresión hace parte de nuestra vida, mis hermanas. Estamos en este mundo que aflige, estamos en un mundo que no adora a Dios, en un mundo que va en contravía. Y nosotros estamos viviendo la aflicción del mundo. Y eso va a traer a nosotros que depresión. O sea que no nos angustiemos ni nos extrañemos si en algún momento nosotros vamos a estar también en depresión. La depresión es una de las emociones naturales del hombre. La situación aquí es que tenemos que salir de la depresión, o sea, no nos va a dejar el Señor en depresión. Él mismo nos va a dar la salida a la depresión. Él tiene esa salida. Él tiene también la sanidad para la enfermedad del alma. No podríamos decir que la depresión tiene que ser tenemos que permanecer allí, como que sea algo constante en nuestra vida. No puede ser que tengamos episodios de depresión y salgamos de ellos victoriosos porque el Señor nos va a dar la victoria, ¿no? Una vez confrontemos todas las cosas en nuestra alma, pues Él siempre nos va a dar las razones suficientes para salir de allí. Pero todos vamos a pasar por momentos de depresión. Todos hemos pasado y vamos a pasar y seguiremos pasando por esos momentos. Entonces, fíjense esto. Elías está debajo de ese enebro queriéndose morir, en un desierto donde no hay nada. Él dice, me están persiguiendo, yo soy el único, tengo un celo vivo por Jehová, pero ¿de qué me sirve si nadie más quiere servir al Señor, nadie más lo quiere seguir y yo estoy solo en todo esto? Bueno, él empezó a tener, me imagino los pensamientos de Elías caminando durante un día afligido hasta el punto de echarse debajo de un enebro y querer morirse y como no levantarse de allí. En el 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Oh, mis hermanos, mire la solución para la depresión. Nos tiene que tocar el Señor. Cuando estamos en esa situación de depresión, donde no vemos salida, donde estamos tan ensimismados, porque aquí estaba Elías ensimismado, mirándose, ¿no? Dejó de mirar al Señor para contemplarse él en su debilidad, en todo lo que había hecho y no había servido. O sea, él estaba solamente mirando su problema y dejó de mirar al Señor. Y entonces tiene que venir a tocarlo el ángel de Jehová. Saben que el ángel siempre va a representar
al Señor Jesús y en nosotros va a representar el Espíritu de Dios que va a tocarnos y que nos va a decir, bueno, levántese, arriba, levántese de esa condición y coma, porque es que hay algo que pasa cuando nosotros estamos deprimidos y es que dejamos de comer. Eso le pasa a la gente deprimida cuando está en la enfermedad de la depresión, que quiere estar todo el tiempo acostado, dormido y no quiere comer en lo natural, no quiere comer. Pero resulta que también a nosotros, cuando estamos en una depresión espiritual, tampoco queremos comer espiritualmente. Nos cuesta ir a la palabra, no podemos leer la escritura, queremos estar ahí simplemente echados, dormidos espiritualmente, porque no podemos, es una incapacidad. Y dice que el ángel le tocó. Necesitamos ese toque del Espíritu para salir de la depresión. Necesitamos ese toque del Espíritu para salir de la depresión espiritual. Cuando estamos muy ensimismados, viendo los problemas nuestros, nuestras situaciones, y venimos en desánimo con el Señor, necesitamos que sea el Señor el que nos toque y que nos diga, vea, una orden, levántese y coma. ¿Coma de qué? Coma de la palabra. El 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense cómo estaría Elías de cansado, cómo estaría de deprimido, que sí se levantó y el Espíritu, el ángel de Jehová, había preparado para él una torta en ascuas. El mismo Dios le había preparado a Elías una torta y tenía allí agua limpia y fresca para que él tomara. El Señor es el que prepara nuestro alimento para darle fuerza a nuestro espíritu cuando estamos nosotros en cansancio espiritual, derrotados. Porque aquí Elías estaba derrotado, estaba lleno de razones, de argumentos y de miedo. Y es el mismo Señor el que prepara ese alimento espiritual. Lo pone allá en nuestra cabecera, allá arriba, en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos salir de esa condición. Y pueda que no sea inmediato, instantáneo, como en el caso de Elías, que comió y volvió y se durmió. O sea, podemos comer una vez, pero nos podemos volver a dormir, porque el cansancio, la fatiga, el problema interior es tan grande que volvemos otra vez a quedarnos dormidos. O sea, no es suficiente comer una sola vez. Y dice en el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, o sea, un segundo toque. El segundo toque del ángel, el segundo toque del Espíritu. A veces es necesario que seamos tocados dos veces, no una sola vez, sino dos veces. Y dice, y diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, levántate y come. No te quedes postrado en el camino. Nuestro camino en el Señor es largo y puede que pasemos por estos momentos difíciles de depresión, de angustia, de sufrimiento, pero el Señor nos va a tocar y nos va a decir, bueno, listo, levántate, levántate de esa condición, come, aliméntate de la palabra y del agua. La palabra de Dios es nuestro alimento, es el mismo. El agua representa el Espíritu, nos refresca. También el agua representa la palabra que nos limpia, que nos lava y nos quita todo eso, todos esos pensamientos, todas esas cosas que vienen a nuestra mente, que nos afligen y nos encierran y nos paralizan. El problema de la depresión, mis hermanas, porque este día no tenemos aquí hermanos varones, es que nos paraliza la depresión. Nos deja inmóviles, quietos, los dormidos allí, no queremos movernos. Ese sí es el problema de la depresión.
Pero aquí el ángel le está diciendo, bueno, Elías, ya, listo. ¿Estás deprimido? Listo, yo lo entiendo. Aquí te mando comidita, agüita, come, restáurate, vigorízate, porque tu camino es largo. Nuestro camino en el Señor es largo. No nos podemos quedar paralizados por la depresión. Tenemos que ser reconfortados por la comida de Dios, por el pan del cielo, por el agua fresca del Espíritu, para poder seguir nuestro viaje en este camino el cual el Señor nos ha llamado. Somos el pueblo del camino de Dios. Estamos conociendo al Señor y no nos podemos quedar paralizados. Entonces dice el 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Gracias, Martita. Sí, o sea, yo pienso que esto, cuando viene este tipo de problema, de la depresión, tenemos que entender que nosotros somos seres integrales, ¿no? Y más todavía si lo estamos viviendo en el espíritu. Esa es la cuestión en un hijo de Dios, porque no solo es espiritual, porque lo que pasa en el interior se empieza a somatizar en el cuerpo también. Entonces yo pienso que esto es integral, porque a la vez que la depresión, sí, como tú dices, a veces no tenemos deseo de leer la palabra, de acercarnos al Señor, y se lo hace igual, con esfuerzo, pero también igual. No tenemos ganas de comer, y alimentar el cuerpo, ni fortalecer el cuerpo. Entonces, si es así, o sea, si vives una lucha interna, una lucha espiritual, también va a somatizarse en el cuerpo, porque va a enfermar tu cuerpo también. Entonces, esto yo pienso que es integral. Por eso dice, cuando venga el Señor seremos irreprensibles, que seremos hallados irreprensibles de espíritu, alma y cuerpo, porque esto es un todo, ¿no? Porque también, o sea, tenemos que alimentar el cuerpo, porque si bien es cierto que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero tu cuerpo también empieza a debilitarse. Entonces, yo pienso que sí esto es integral también, ¿no? Como en el caso de Elías, no es que él estaba comiendo espiritualmente, estaba comiendo físicamente. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces nos podemos ir a algún extremo, ocuparnos solo de lo espiritual y el cuerpo, ve, no importa. Entonces, no, yo pienso que esto es integral también en estos problemas. Así es, mi hermana, así es. El cuerpo necesita ser alimentado para poder eh, ser fortalecido, bien alimentado, porque somos el templo del Espíritu y tenemos que, en lo que de nosotros dependa, obviamente, mantener este cuerpo saludable. No les hablaré de mi enfermedad que tengo ahora de nutrición porque, y tiene que ver también con esto de la ansiedad que se genera, ¿no? Por el desequilibrio de todas las funciones cuando hay una malnutrición. Fíjense que Elías se levantó, dice que fortalecido por ese alimento. Estamos hablando en el campo espiritual porque pues es lo que más nos compete, ¿no? Entender que eh, nuestra vida espiritual pues sufre muchísimo cuando nosotros tenemos ese tipo de bajones espirituales, porque no estamos hablando acá de la depresión solamente física, natural, sino estamos hablando de la depresión espiritual, porque en este caso la depresión de Elías era espiritual. Entonces él se fortalece con esa comida y porque tenía que caminar un camino de 40 días hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Fíjese hasta dónde lo iba a conducir el Señor, hasta el monte Horeb. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí, allí donde también Moisés subía a tener esas conversaciones con Dios. ¿Qué dice la hermana Angelita? O sea que debemos ir al monte de su presencia. Eso es lo que nos quiere decir también ahí la palabra. Es allí, en su presencia, donde vamos a recibir
todo lo que necesitamos. Eso era lo que quería anotar, Martica, gracias. Sí, Señor. O sea, el camino que le restaba a Elías era ir a Horeb, al monte de la comunión, al monte de la santidad, a tener ese encuentro con el Señor, el Dios de Elías, el Dios que él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero en esta condición en la que Elías estaba ahora, necesitaba ver a Dios, necesitaba encontrarse con el Señor. Y allá lo conduce el Espíritu. Dice 40 días, no dice, no es específica la palabra, no nos dice qué hizo Elías en estos 40 días, si fue derechito caminando sin descansar. Supongo que sí descansó. El monte Horeb, obviamente, era el Sinaí, está hacia el sur, porque él viene del norte, desciende a Beerseba, se va camino del desierto, todo eso está hacia el sur, hasta llegar al Sinaí, ¿no? Que está antes de Israel. Entonces, allí él camina esos 40 días. Ustedes saben que el número 40 nos habla de un proceso. Siempre el número de 40 nos habla de prueba. Ustedes saben que 40 años en el desierto del pueblo de Israel, los 40 días también de ayuno del Señor Jesucristo en el desierto. Y entonces el número 40 siempre va a representar como un ciclo de prueba. Y aquí está también el profeta Elías en ese ciclo de prueba, terminando un ciclo de prueba en su vida, para ir a encontrarse con el Señor allí en Horeb. Fue hasta Horeb durante 40 días. Y dice el 9, y allí se metió en una cueva, cuando llegó a Horeb, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. O sea, Elías estaba queriendo esconderse. Él quería esconderse. Definitivamente no quería que nadie lo encontrara, que nadie lo viera. Él estaba todavía en una condición de deprimido, estaba asustado, tenía miedo. Él estaba confundido. Y llegó Elías y se encerró en una cueva, ¿no? Cuando uno escucha hablar a muchos hermanos sobre esto, pues nos dicen, usted puede también preparar su propia cueva, ¿no? La cueva es ese lugar donde yo me encierro con mis pensamientos, con mis argumentos, con todo lo que yo puedo estar pensando de alguna situación y sencillamente me encierro allí en esto y no quiero salir de allí. Simplemente quiero permanecer en esa cueva con todo lo que viene y sale de mí, ¿no? Pero mire que viene el Señor y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esa pregunta es una pregunta que el Señor siempre le hace al hombre cuando no está en él. ¿Recuerdan cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Ahora le dice a Elías, ¿qué haces aquí? O sea, estás fuera de propósito, Elías. No estás en el lugar que tienes que estar. Te saliste del propósito. Estás aquí encerrado en una cueva. ¿Qué está pasando contigo? ¿No? Y el 10 le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, fíjense que la motivación de Elías al final era el miedo. O sea, lo que tenía Elías escondido allí era el miedo, pero él deja ese argumento de último, porque lo primero que él dice es, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, el vivo celo de Jehová era lo que movía a Elías. Sí, era lo que movía a Elías, tal como el profeta escogido era lo que lo movía. Y tal como el mismo Jeremías no podía callarse porque era lo que movía su corazón, la palabra de Dios que había sido implantado en su corazón. Y ahora Elías estaba aquí con este vivo celo,
de defender a Dios en medio de una apostasía, de anunciar que hay un Dios verdadero en medio de la idolatría. Dice, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Es cierto, han dejado su pacto. Y han derribado tus altares. Es cierto, habían derribado los altares. Y han matado a espada a tus profetas. También era cierto, Jezabel había matado a muchos profetas. Y solo yo he quedado. Pero fíjense la visión equivocada también de Elías. Porque resulta que Elías, en el monte Carmelo, había restaurado el pacto delante del pueblo, sí. Había hecho un sacrificio donde él mismo había restaurado el altar. ¿Quién lo había hecho eso? Elías. Elías había restaurado el altar. También Elías había matado a los profetas de Baal. Sí, Jezabel había matado a muchos profetas de Dios, pero Elías había matado muchos profetas de Baal. Y Elías también había escuchado del siervo de Acab que él había guardado a 100 profetas, los había protegido de Jezabel. O sea que él no estaba solo. Pero fíjense, cuando nosotros estamos en depresión, nuestro panorama es tan reducido. Cuando nosotros estamos bajo el miedo, se nos escapa toda la obra de Dios. El mismo Elías había sido el artífice de la demostración de poder más grande de un profeta en Israel. Había acabado de hacer tantas maravillas, había tomado fuerza para matar los profetas de Jezabel. Y fíjense, ahora estaba olvidándose de todo eso y estaba ensimismado diciendo, yo soy el único, yo estoy aquí solito. Y estaba desconociendo todo lo que Dios había acabado de hacer a través de él. Y es impresionante, ¿no? Tiene que el Señor como recordarle y decirle, ¿qué te pasa, Elías? ¿Es el mismo? Fíjense que no es el mismo Elías, el que está en el monte Carmelo, a este Elías que está en una cueva, ensimismado, encerrado, olvidándose de todas las cosas que el Señor hizo por él y a través de él. Había olvidado que el Señor lo había alimentado allá en el arroyo con la viuda, hasta lo había acabado de alimentar. El mismo ángel del Señor lo había alimentado con pan y agua. Todas las cosas las olvidamos. Cuando estamos en depresión, solamente vemos como lo malo, el peligro, el asunto pues que nos tiene allí inmersos. Olvidamos todo lo bueno del Señor. Olvidamos lo poderoso y las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es algo que trae la depresión. El 11 dice, y él le dijo, sal fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, bueno, salga como un varón, párese derechito, usted es un varoncito, no se esconda. Es lo primero que el Señor le va a decir. ¿Por qué estás escondido? No te escondas. Párate aquí delante de mí, a eso viniste, a estar en mi presencia, no escondido en tus pensamientos. Porque a veces cuando estamos en depresión nos escondemos tanto en nuestros pensamientos y no nos podemos parar delante de Dios a tener esa conversación con el Señor. Entonces lo primero que el Señor le dice, venga para acá, sea varoncito, párese aquí delante de mí. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Fíjense esto. Hay otra manifestación de poder aquí grande delante de Elías. Ustedes recuerdan que lo mismo pasó allá con Moisés en este mismo monte. Algunos dicen que tal vez era la misma cueva o la misma peña donde Moisés se escondió para ver al Señor pasar. Algunos dicen eso. No podríamos decir lo mismo nosotros. Es probable. La escritura no lo dice. Pero sí está teniendo Elías
una experiencia muy parecida a la de Moisés. Ese Dios que se presentó en el monte Sinaí, el monte que humeaba, que echaba fuego, el monte que temblaba, ese monte que le dio miedo a los israelitas y que en ese momento le dijeron, no, habla tú con él, nosotros no porque vamos a morir. Pues ese es el Dios que se presentó primeramente a Elías. Elías había acabado de ver una manifestación parecida a Dios, donde vio al Dios de las señales fuertes, porque nosotros queremos ver siempre señales fuertes, grandes, apoteósicas. Nosotros somos de esos que queremos siempre estar viendo a Dios en el terremoto, el Dios del viento fuerte. Eso queremos nosotros. Señor, envía una señal así grandísima donde a mí no me quede duda de que tú sí eres Dios. Pero fíjese que ahí no estaba Dios. En el 12 dice, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, tras el terremoto, el sacudón, fuego. ¡Fua! Bueno, entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos viendo hoy día fuegos extraños en la iglesia, queriendo ver señales, queriendo ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en medio de la iglesia con ese fuego? Hay iglesias de esa tendencia, ¿no? Que hablan siempre del fuego de Dios y quieren ver esas señales poderosas para decir, aquí sí está el Señor. Pues fíjese que a veces el Señor no está allí. O por lo que estamos leyendo esta mañana, el Señor no estaba allí. Ni en el terremoto, ni en el fuego. Ni en esas señales grandísimas que uno a veces cree que puede estar el Señor. No está el Señor. Pero sí está el Señor aquí donde dice después, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. ¿Cómo podría sonar ese silbo apacible? No sé, mis hermanos. Tal vez un viento así, suavecito. Podríamos nosotros, si hemos tenido esa experiencia del silbo apacible en el monte, así, algo que pasa suavecito. Y cuando lo oyó Elías, dice que cubrió su rostro con su manto. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Gracias, Martita. Sí, ¿no? Pensando en esto, podemos ver cómo, qué importante es la comunión con el Señor, porque de verdad, o sea, uno piensa que Dios va a hacer grandes manifestaciones y que si pensamos que es algo de Dios, tiene que ser con cuánta manifestación y portentos grandes, y vemos que más bien eso usa el mismo enemigo, ¿no? Le gusta llamar la atención con portentos, con cosas grandes, y esa es una de las cosas con las que debemos identificar también, ¿no? Porque a él le gusta pues dar poder y ver, hacer pompa del poder y muchas veces hasta el show de todo eso, ¿no? Pero vemos cómo en la comunión con Dios dice, y vio un susurro apacible, un viento apacible, es decir, que a Dios le vamos a escuchar en la frecuencia más baja. Y por eso tenemos que entrar en ese silencio, ¿no? En quietud, en reposo. Dice la palabra que vendrá nuestra salvación, nuestro reposo es en el susurro más bajo, es decir, tenemos que aprender en eso de comunicarnos con el Señor y entrar en su comunión cuando estamos en la meditación de la palabra, en estar buscando su voluntad. Y justamente es la frecuencia más baja, porque en esas frecuencias altas pensamos que ay, vamos a oír como trueno la voz de Dios. Y no, el Espíritu Santo es tan delicado que es en la frecuencia más baja para poder realmente escucharle. Entonces es en una comunión muy íntima, ¿no? Pienso en esa comunión tan íntima, tan de silencio, tan de él y yo, para poder escucharlo. Eso, Martí.
Así es. Es necesario que todo ruido se apague en nuestra alma, silenciar nuestra alma. Lo maravilloso de este pasaje es que Elías sí conocía dónde estaba el Señor. Era como una prueba para Elías también, ¿no? Bueno, Elías, tú vienes de un evento portentoso, de una manifestación grandiosa, del fuego que cayó y consumió, o sea, él venía de mucho alboroto externo. Y fíjense que acá el Señor le estaba como enseñando a Elías, no siempre yo estoy en esas manifestaciones tan grandes, o sea, yo estoy es aquí en el silencio. Pero Elías sí pudo reconocer dónde estaba el Señor, porque Elías tenía esa comunión íntima con él y supo reconocer dónde estaba el Señor. El Señor estaba en el sitio apacible y él pudo reconocer esto. Entonces dice que cuando él oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. O sea, un acto de reverencia porque ustedes saben que en el antiguo pacto no había hombre que pudiese ver a Dios y él mismo se cubrió. Diferente a lo que hizo Moisés. Recuerdan que cuando Moisés vio pasar al Señor, pasó lo mismo que está aquí, pero Moisés solamente pudo ver el lomo, la espalda del Señor, no pudo ver el rostro. Él hablaba con Dios cara a cara, pero él no pudo ver el rostro de Dios. Y aquí Elías se cubre el rostro, él mismo se cubre porque él sabía que no lo podía ver. Y dice, y aquí vino a él una voz diciendo, nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías, estás fuera del lugar, te saliste del propósito. Elías, venías caminando en la dirección que yo te estaba enviando a hacer cosas y resulta que te saliste porque entraste en ti, te ensimismaste, entonces te saliste del propósito. Y él vuelve y le responde lo mismo, o sea, es como si el Señor no supiera ni conociera el corazón de Elías y Elías le está dando siempre razones, ¿no? En el 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, otra vez está levantando los argumentos de su miedo, los argumentos de su problema, de lo que lo hizo ensimismar, porque esto sí es un problema del alma de Elías. Elías aquí está en su naturaleza carnal. Elías acá no está en el espíritu. Él sale del espíritu para entrar en esta condición de depresión, que hemos dicho que es normal y que vamos a pasar por allí. Y que en medio de todo esto, pues fíjense, Elías tiene experiencias maravillosas. O sea que también cuando nosotros estemos en estos tiempos de depresión por alguna otra causa, vamos a tener experiencias también maravillosas porque el Señor no nos va a abandonar nunca. Él siempre va a estar de nuestro lado y en medio de estas situaciones Él nos va a seguir sustentando, así como Elías. Y dice el 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, lo mandó al norte nuevamente. O sea, vuélvete por tu camino. O sea, él estaba bien al sur. Ustedes saben que Siria queda bien al norte de Israel. Y para que unja a quien, a Hazael por rey de Siria, porque este iba a ser entonces enemigo de Acab. Tenía que cambiar de rey, que era el rey que tenía ese vínculo con Acab, y ahora le iba a levantar entonces un enemigo. Y, y aquí lo que nosotros vemos es que le dice el Señor, bueno, tú te quieres morir, pero no, todavía no ha llegado tu tiempo, Elías. Tienes que hacer cosas, todavía tienes que cumplir con mi voluntad. No es tu tiempo, Elías.
Entonces lo manda a Damasco, o sea, a Siria, allá en el norte, y le dice en el 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, iba a ungir el próximo rey de Israel porque Acab iba a dejar de ser rey. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ok, tenía que ungir al próximo rey de Israel y también al próximo profeta de Israel. Aquí hay algo importante. Fíjense que cuando nosotros hacemos oraciones y las oraciones de Elías, lo que es impresionante de Elías, como varón de Dios, que oraba, es que todas las oraciones de Elías eran respondidas por Dios. Él dijo, quiso morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, y quítame la vida. Pues el Señor lo escuchó. O sea, no le quitó la vida, pero sí le dijo, bueno, vas a terminar tu misión, Elías. Vas a terminar tu misión. El camino que te resta, todavía te resta un tiempo. No va a ser ahora, pero te resta un tiempo. Pero fíjese que la oración de Elías sí haya sido escuchada. El Señor lo iba a quitar. Uno a veces ora cosas aún en medio de la depresión y no sabe si el Señor se las va a responder. O sea que hay que tener cuidado con nuestras oraciones. ¿Qué dice Rebequita? Sí, una inquietud, Martita. ¿Por qué el Señor aquí, esto me llama la atención, que le manda a ungir a Hazael por rey de Siria? No entiendo cómo es que, por qué Elías unge al rey de Siria, que estaban emparentados o qué pasó, porque esto sí me llama la atención, que unja al rey de Israel, bueno, al profeta también, pero al rey de Siria, y eso, ¿por qué está así como que no hay mucha explicación, ¿no? De por qué tiene que ungir al rey de Siria. Hay una pregunta, Ujú. ¿verdad? Sí, es extraño, pero creo que es la respuesta de Dios al profeta Elías con respecto a que iba a haber un cambio. Aquel reino que él se sentía perseguido, amedrentado, miedoso, aquello que estaba pasando, que Elías no sentía que había una solución. El Señor le iba a dar una respuesta. Entonces le estaba diciendo, allá Siria va a ser el enemigo de Acab, porque eso es lo que vamos a ver más adelante, y este es el hombre que va a hacer que Acab salga de este reino, que es el que tú te sientes miedoso, perseguido. O sea, el Señor tenía un plan que Elías no conocía. Y aquí lo que estaba haciendo el Señor era develando ese plan, revelándole ese plan a Elías para que él entonces pudiera seguir su camino y seguirse seguro del ministerio que estaba haciendo. Le estaba diciendo, vaya, y seguramente lo ungió, sí, porque Elías era un profeta. Y seguramente estos pueblos pues tenían conocimiento de los profetas de Israel y que estas cosas se hacían. Pues fue el mandato que Dios le dio a Elías y seguramente Elías lo tuvo que hacer así. La Biblia no nos dice más de esto, pero lo que yo veo detrás de todo esto es que el Señor le estaba mostrando un plan, le estaba mostrando ese cambio de gobierno que venía para que Elías pudiese estar entonces tranquilo, seguro y reposado en lo que resta el camino de la vida de Elías, porque le dice, bueno, no ha llegado todavía a tu fin, Elías, o sea, todavía tienes que hacer algo, tienes que pasar la posta. Yo voy a cambiar este gobierno, porque está hablando de gobiernos, si nos damos cuenta, ¿no? Está hablando del gobierno externo y el gobierno de Israel y también del profeta, que es la voz de Dios para el pueblo. ¿Qué dice Janet? No, estaba pensando en este momento en lo que, pues, vista así las cosas, es como que si el Señor estuviera advirtiendo, ¿no? Advirtiendo a Elías. Y es muy interesante porque la palabra del Señor, no recuerdo dónde, si es en Eclesiastés, dice que no hará nada el Señor sin que antes no se lo haya dicho a los profetas, ¿no? Entonces, estaba pensando que el Señor también nos advierte, digamos,
a través de sus señales o de su palabra, nos advierte situaciones, ¿no? ¿Está bien interpretado o es incorrecto, Martica? Pienso No, yo. a veces el Señor lo hace también revelándonos los tiempos del gobierno, ¿no? ¿Qué dice Yanecita? ¿O levantaste la mano otra vez? No, ya había dicho eso, ya había hecho el comentario. Sí, es que me llama la atención como lo puntual que fue el Señor allí con él, ¿no? En esa advertencia. Claro, Elías es un profeta y él tenía que estar enterado de todo lo que estaba pasando con respecto al reino, porque estamos viendo reyes, o sea, es algo que tiene que ver con el gobierno, con el gobierno. Y fíjense que eso también podríamos llegar a pensar cómo el Señor nos puede revelar cosas del gobierno, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, del pueblo de Dios en medio de los reinos. Porque esa es la historia que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Cómo el pueblo de Dios está inmerso en sus propios reinados, pero también en los reinados externos. Cómo afectan los gobiernos externos al pueblo de Dios. Cómo nos afectan a nosotros los gobiernos externos. El gobierno de nuestras naciones o el gobierno de otras naciones vecinas o de los reinos que son preeminentes en el mundo. ¿Cómo nos afectan? Pues la iglesia también tiene que tener una visión clara sobre eso. Y aquí lo podemos ver claramente con respecto a este tiempo. Cómo Siria iba a ser determinante para el gobierno de Israel. Ya no alcanzamos a ver eso hoy, para la próxima vamos a estudiar un poquito más esto, vamos a indagarlo para que podamos profundizar en esta pregunta que estaba haciendo ahora Rebequita, porque va y unge a un rey que no es de Israel, sino que es un rey extranjero, pagano, ¿no? Hoy no